Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de este ciclo de Facebook Live de Empresas Más Médicas. Hoy vamos a hablar sobre COVID y enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, por lo que me encuentro con el doctor Iván Solís. Él es médico internista y endocrinólogo de Clínica Daula. ¿Qué tal, doctor? ¿Estás por ahí? Encantado. Un agrado estar nuevamente con ustedes. Bueno, te cuento, a pesar de que ya conoces esta dinámica, te cuento un poquito lo que va a ser la dinámica de esta transmisión. Como siempre, vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana. Y a medida que se seguimos con las preguntas en vivo. Entonces, doctor, Maritza, bueno, la primera pregunta viene con piropo. No me escuchan. ¿No? ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, perfecto, perfecto, sí. Bueno, perfecto, doctor. Entonces, te cuento, no sé qué parte lo escucharon, pero te cuento un poco la dinámica de lo que va a ser esta transmisión. A pesar de que ya has estado con nosotros antes, vamos a partir con las preguntas en vivo, con las preguntas de la semana, y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes, seguimos con las preguntas que nos vayan llegando en vivo, ¿sí? Estupendo, ningún problema, encantado. Perfecto, doctor. La primera pregunta viene con piropo de una. Ah, Maritza escribió durante la semana y dijo, hola, en primer lugar quiero saludar y felicitar al doctor Solís, excelente médico, y bueno, quiero aprovechar de consultar cuáles son los resguardos que debemos tener los pacientes crónicos para enfrentar esta pandemia. Y si nos llegásemos a contagiar, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar? le agradezco la pregunta a Maritza. Maritza, me da la impresión de que es una paciente muy querida mía y que veo hace algún tiempo acá en la clínica. Bien, sí, los resguardos que tenemos que tener, porque yo también soy paciente crónico, entre paréntesis, yo soy hipertenso. Em, asegurar sin duda las medidas de distanciamiento social, ¿ya? Eso es lejos lo más importante, lo más efectivo, ¿ya? Eh, si es que estamos en una zona de cuarentena decretada por la autoridad, hay que salir de la casa lo mínimo indispensable, ¿ya? La idea es evitar el contagiarse por personas que probablemente puedan estar circulando y no saben que tienen el virus. Por lo tanto, el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el quedarse en la casa son las medidas lejos más importantes y que han resultado y han sido efectivas en la gran mayoría de los casos, y gracias a Dios en Chile nos ha ido bien con las medidas que se ha tomado por la autoridad sanitaria. Así que, sin duda, eso es imprescindible, sobre todo los pacientes crónicos. ¿Qué pasa con los pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, asmáticos u otros? Son una población que está más en riesgo. Está más en riesgo en términos de eh, que, dada la edad, son un poco más vulnerables a los efectos del virus. Y se ha visto que los pacientes de cierta edad en adelante, digamos sobre los 50 años, tienen un peor pronóstico en caso de que se lleguen a infectar. Las personas jóvenes y los niños tienden a hacer infecciones más asintomáticas, con menos síntomas, pero mucho menos graves. Por lo tanto, las personas que tienen ciertas enfermedades crónicas tienen un peor pronóstico en caso de que lleguen a infectarse. Por supuesto, ¿qué hay que hacer en caso de que uno se infecte o que se demuestre una infección por coronavirus? Si que está demostrado y ya consultó al médico y se le indicó cuarentena, respetar la cuarentena estrictamente, no salir para ningún lado, tomar los resguardos en la casa para evitar contagiar a más personas en caso de que viva con más gente, sobre todo adultos mayores, y tratar de, dentro de lo posible, estar en contacto y estar en seguimiento con la autoridad sanitaria, por cuanto a estos casos se les hace un seguimiento vía telefónica. Y en caso de presentar síntomas o agravamiento, fiebre muy alta, dificultad para respirar, eh, volver a consultar, ponerse en contacto con Salud Responde o con el servicio de salud
al cual pertenece o con la institución de salud a la cual usualmente consulta y preguntar si es que es necesaria una nueva consulta o una reconsulta, ¿no? Eso es fundamental. Perfecto. Doctor, a propósito de esto que hablamos de respetar la cuarentena, Lucía nos dice durante la semana: hola, soy hipertensa, tengo EPOC controlado y no salgo de la casa desde que empezó este virus. ¿Cómo lo estoy haciendo? Excelente, excelente. Es lo mejor que puede haber hecho Lucía. Sin duda, el resguardo personal es lejos lo mejor. Ahora, por supuesto que el aislamiento y el estar confinado puede traer algunas consecuencias psicológicas que hay que sobrellevar. Eh, pero dada el riesgo que tiene Lucía de que si se contagia evolucionar mal es muy, muy alto, por lo tanto lo mejor que puede hacer es guardarse hasta que las autoridades permitan ya liberar un poco la salida de los pacientes. Por supuesto, las medidas que vamos a hacer para descalar este confinamiento van a ser bien progresivas y probablemente van a partir por gente que tenga muy bajo riesgo y a ellos se les va a permitir circular antes. Pero los pacientes que tienen riesgo, como pacientes EPOC, como pacientes diabéticos, hipertensos u otros, creo que van a estar al final, digamos. Ellos van a poder aparecer como al final de esta pandemia. Así que queda un tiempo todavía como para confinarse, Lucía. Perfecto. Doctor, algo que se repitió mucho durante la semana, vamos a tocar aparentemente mucho este tema, es el tema de la hipertensión. Y de hecho, en este momento, Emma está preguntando en vivo, dice: por favor, resguardos para la hipertensión, la tengo controlada. Importante distinguir si está controlada o no tanto, ¿no? Fundamental. Fundamental. O sea, en general, en todos los pacientes crónicos, lo que hay que hacer es tener su enfermedad muy bien controlada, tomar todas las indicaciones, tomarse todos los medicamentos a las horas, hacer todo lo necesario para que la enfermedad no progrese. Es muy diferente que el virus nos pille, digamos, bajo una condición inestable, por ejemplo, con la glicemia alta o con la presión alta, versus que nos infecte y tengamos que hospitalizarnos con glicemias normales, con la presión normal o compensado o descompensado desde el punto de vista de un problema respiratorio. El estado previo es importantísimo. Así que, claro, lo que hay que hacer es controlarse bien. Y del punto de vista de la hipertensión en particular, el uso de algunos aparatos portátiles como para tomarse la presión es bastante bueno, es bastante bueno. Lo ideal es tomarse la presión 2 o 3 veces por semana en la mañana, antes de la siguiente dosis del medicamento que está tomando. Digamos. Antes de tomarse el losartán de la mañana o del amlodipino o del medicamento que esté tomando, y esa presión es bastante válida como para tomar decisiones, digamos, ¿no? Súper. Doctor, Ale dice: hola, buenas tardes, tengo síndrome nefrótico asociado a Berger, hipertensa controlada, y la verdad es que tengo mucho temor. ¿Cuál es mi riesgo en caso de contagiarme? Sí, el síndrome nefrótico es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de proteínas masiva a través de la orina, ¿ya? Y eso se produce por una enfermedad propia del riñón, ¿no? Por anticuerpos que se generan y atacan al riñón. La enfermedad de Berger y el síndrome nefrótico producen esa pérdida de proteínas y por lo tanto una disminución de la capacidad del organismo para defenderse, ¿ya? Los enfermos en cierto sentido podrían considerarse como inmunosuprimidos o con menos inmunidad, ¿ya? Así que yo entiendo y comparto los temores de Emma, ¿sí? Ale. Ale, perdón.
Lo comparto, creo que ella sobre todo tiene que tomar mucho resguardo y ojalá no salir por ningún motivo hasta la primaria. Eso es muy importante. ¿Ah? Y sobre todo, también hay que evitar que vengan otras personas a la casa, las cosas de la junta, las reuniones, y eso es también una vía de contagio. ¿Ah? Así que en lo posible, Alejandra, cuídese pero muchísimo y trate de evitar el contacto con personas que podrían estar asintomáticas y guardar el distanciamiento social, ¿no? Dentro de todo lo que se pueda. ¿No? Súper. Doctor, en este momento Mari nos pregunta, ¿qué pasa con los falsos negativos? ¿Existen o no? Yo me tomé el examen en urgencia, hice y salió negativo, pero tengo toda la sintomatología de COVID-19. Soy hipertensa controlada y quiere saber si es necesario que se vuelva a tomar el examen, considerando que su pareja salió positivo. Ellos están en cuarentena como familia. ¿Será recomendable que mejor haga su cuarentena y la termine o confirmar si es que pudiera ser un falso negativo? No, ella es un contacto de una persona cercana, positiva. Es sabida, la sensibilidad del PCR es bastante buena, pero hemos identificado casos en los cuales la primera PCR sale negativa y 72 horas después se positiviza, ¿ya? Por lo tanto, si es que, sobre todo si es que está sintomática desde el punto de vista respiratorio, es decir, está con tos, está con fiebre, está con dolores musculares, con falta de olfato y eso, sería razonable tomar una nueva PCR 72 horas después de la primera y que, sí, sobre todo si es que está eh, con síntomas respiratorios, vuelva a consultar, sin duda. Sin duda. No, y yo creo que no es suficiente la cuarentena en el caso particular de ella. Yo creo que ella tiene que volver a consultar en el servicio en que la vieron, digamos, ¿ah? Sobre todo si los síntomas no han cedido y se han mantenido en el tiempo, ¿no? Sí, Perfecto, entonces súper recomendable volver a consultar para confirmar cualquier tipo de sospecha. exactamente. Doctor, María dice, tengo una tos pegada del invierno pasado que tuve influenza. Me he cuidado, pero de repente tengo exceso de tos. ¿Ella podría tener como más problemas o no? ¿Qué edad tiene? Eh, Eh, bueno, María nos está viendo en vivo, así que si es bienvenida su respuesta de la edad, porque ¿Qué, no la puse aquí. qué edad tiene? ¿Fuma o no fuma? Em, son preguntas importantes, digamos, porque el que tenga tos crónica es un problema de salud que hay que tratar de resolver. Entonces, si lleva un año con tos, creo que hay que saber por qué tiene tos tanto tiempo. Em, Ahora, por supuesto, si es que esta tos se ha agravado en el último tiempo y se agrega a la tos fiebre, dolores musculares o síntomas como gripales, lo ideal es que consulte, por supuesto. Por supuesto. Doctor, Megan dice, hola, tengo 32 años, con colitis ulcerosa controlada e hipotiroidismo subclínico. En mi caso, ¿es necesario tomar algún resguardo adicional o solo debiera seguir las medidas que se recomiendan para la población general? No, no, en general, o sea, hay que cumplir bien los resguardos indicados por la autoridad, ¿ya? Y eso significa el uso de mascarilla al salir a la calle o a lugares públicos, el tratar de, por todos los medios, evitar salir si es que no es estrictamente necesario, no hacer reuniones con personas que puedan estar cerca de uno, em, el lavado frecuente de manos. Si ella tiene colitis ulcerosa, que es una enfermedad que requiere para su tratamiento de ciertos medicamentos que bajan la respuesta o la capacidad de defensa del organismo, entonces, por supuesto que está dentro del grupo de personas con más riesgo, por supuesto. Y por lo tanto, en ese caso hay que extremar las medidas de autocuidado, sin duda.
Cari, en este momento quiere saber qué pasa con una paciente adulto mayor de casi 85 años con diabetes mellitus 2, hipertensión y epilepsia controlada. ¿Algún cuidado especial? Cuenta que su abuelita, que está en Valdivia, no han hecho cuarentena total, pero sí están haciendo una cuarentena voluntaria para cuidarse, ya que igual en la casa hay personas insulino resistentes. Ahí hay como muchos factores de riesgo para este COVID-19, ¿no? Sí, los pacientes con insulinoresistencia no son particularmente de más riesgo, digamos, porque no son diabéticos todavía, necesariamente. Pero sí, un adulto mayor es una persona de altísimo riesgo y por lo tanto eh, hay que hacer una cuarentena media obligatoria en ese caso, ¿ya? Aunque no se No tan imponga voluntario. la idea de la cuarentena, no se imponga como norma. Los pacientes adultos mayores, sobre todo de más de 80 años, tienen que estar en cuarentena, o sea, no pueden salir por ningún motivo. Y las visitas de los hijos, de los nietos, de los familiares, hay que suprimirlas si se puede. O sea, hay que tratar de no ir a ver a la abuelita. Y estar en continuo contacto con ella vía telefónica u otro medio para saber si es que tiene síntomas o no. Eh, por supuesto, alguien tiene que hacerse cargo del cuidado y tiene que ser una persona responsable que entienda del manejo de la diabetes, de la hipertensión, del control del azúcar y todo, de manera que una persona solamente esté en contacto con ella más frecuentemente. Pero el resto de las personas ojalá evitar por todos los medios de que estén en contacto con la señora de sobre 80 años. ¿Mm? O sea, importantísimo el aislamiento en este caso. Fundamental, ¿no? Fundamental. Doctor María Teresa cuenta que es diabética, no tipo 2, tiene patologías autoinmunes, tiroiditis Hashimoto, síndrome Zika, pre-Jorgen y Sí. vitiligo. Quiere saber si es que es de riesgo y además agrega que no fuma, tiene 57 años y sus bronquios se retan con el viento helado. Escáner de alta resolución está normal. Dio toda la información necesaria. Sí, tiene hartas cosas, pero el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune dentro de las varias que tiene, digamos, que produce sequedad de las mucosas, ¿ya? Y esa sequedad de las mucosas produce una disminución de la capacidad del organismo para defenderse de los virus. ¿Eh? Hay que tener cuidado con eso. ¿Mm? Es una enfermedad autoinmune y si bien puede estar controlada con lágrimas artificiales o con otra cosa, no es difícil contagiarse por virus en caso de que tenga muy poca producción de lágrimas y de saliva. ¿No? Por lo tanto, sí, tiene que cuidarse mucho. Las otras enfermedades, bueno, la diabetes tipo 1, si es que tiene diabetes tipo 1, por supuesto es una persona de más riesgo, sin duda, sobre todo si es que las glicemias no están muy bien controladas. El hipotiroidismo no es tan problemático si es que uno está bajo un tratamiento regular, se toman las tabletas adecuadamente y está en control con su doctor, digamos. Pero sí el síndrome Zika, el Sjögren, podría exponerla un poco más al ataque de los virus. ¿No? Doctor, para entender un poquitito más, ¿qué diferencias habrían entre diabetes tipo 1, tipo 2? Porque una es más riesgosa que la otra en este caso. La diabetes tipo 1 es la diabetes que se produce por la destrucción de las células que producen insulina. Y esa destrucción está mediada por anticuerpos propios o autoanticuerpos. ¿Ya? En cambio, la diabetes tipo 2 se produce no porque el páncreas no pueda producir insulina, sino que, es más, el páncreas produce mucha insulina, pero existe una resistencia a la insulina, una resistencia a la acción de la insulina. ¿Ya? La diabetes tipo 1 requiere de, por eso se llamaba antes insulino dependiente, requiere del uso de insulina inyectable para vivir. La diabetes tipo 2 no siempre, es decir, es posible tratar con tabletas hipoglicemiantes orales, con metformina y otros, y en algunos casos es necesario el uso de insulina. Ambas son de riesgo en términos de que si los pacientes están descompensados o tienen la glicemia muy alta, los hace más susceptibles a las infecciones. ¿Ya? Un paciente diabético con glicemias normales
tiene mucho mejor pronóstico y tiene mucha mejor capacidad de defenderse de infecciones que un paciente diabético descompensado. Así que el control de la diabetes tiene que andar, pero tiene que ser muy, 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 muy preciso. ¿Ah? Tienen que estar las glicemias súper normales en este periodo. ¿No? Súper. Roxana, por su parte, nos cuenta que ella es hipertensa y asmática, tiene miedo a salir y quiere saber si es mejor quedarse en la casa. Tiene 35 años y 2 hijos. Muy relacionado a esto, Camila, por su parte, quiere saber qué pasa con los pacientes hipertensos y jóvenes. Sí, los pacientes asmáticos tienen que cuidarse muchísimo porque es por ahí por donde se infecta uno, ¿no? Por COVID, digamos. Por lo tanto, la hiperreactividad bronquial, el uso, por ejemplo, de inhaladores con corticoides y eso, hace un poquito más susceptible a las infecciones a veces en los pacientes asmáticos. Por lo tanto, es muy importante, y le encuentro toda la razón a la señorita que hace la pregunta, ¿no? De que trate de no salir por todos los medios. ¿Eh? Eso es relevante. Quien tiene que cuidarse también y evitar bueno, es difícil evitar que los niños jueguen, ¿no es cierto? Pero evitar que los niños se junten con otros niños porque ellos podrían actuar como vectores, digamos, y traer la infección. Así que también el aislamiento corre para los niños, ¿ya? Y tratar de moverse solamente en su propio círculo eh, familiar, ¿no? Pero no hacer cosas, digamos, con otras personas. El cuidado y el aislamiento tiene que ser extremo. El caso de la última paciente se me olvidó, sorry. Camila, quería saber qué pasa con los pacientes hipertensos, pero que en realidad son jóvenes, que es una mezcla que no sea tan frecuente, ¿no? No es frecuente ver pacientes jóvenes hipertensos, pero, o sea, en Chile el 27% de la población chilena mayor de 15 años es hipertensa. Sin duda, la mayoría de ellos tienen 50 años y más. Las personas jóvenes e hipertensas tienen que tener los mismos cuidados que una persona que sufre hipertensión y tiene más edad, digamos, por supuesto. Y sobre todo, si que se demuestra el origen de la hipertensión. Hay que estudiar por qué una persona joven tiene hipertensión, sobre todo si tiene menos de 30 años. Pero por supuesto, los cuidados tienen que ser los mismos. O sea, la juventud no te hace inmune en este caso al COVID-19. Para nada. Es algo que se piensa bastante. Por supuesto, por supuesto. Doctor, Génesis quiere saber qué pasa con la vitamina C. ¿Es recomendable su consumo diario? ¿Nos va a servir para prevenir este COVID-19? ¿500 miligramos o 1 gramo al día? Especialmente para personas con enfermedades crónicas. Sí, desafortunadamente la vitamina C no ha demostrado tener una actividad importante sobre las defensas, ¿no? En realidad puede ser cofactor de varias enzimas y puede actuar en la inmunidad, pero su administración, así como prevenir que uno se infecte tomando vitamina C, eso no está tan demostrado, ¿no? Es más bien parte de un mito, en realidad, ¿no? La mejor manera de no infectarse es evitando el contacto con otras personas que puedan estar infectadas. No porque yo tomo vitamina C voy a poder salir sin mascarilla o ¿no? Eso. Otra cosa que no te hace inmune, la vitamina C. Claramente, sí. Doctor, Joana durante la semana nos contó que tiene a su mamá, que es diabética e hipertensa, y quiere saber si es que es normal que siempre le suba la presión, cuenta que está con medicamento, y que cuando le baja el azúcar a veces se siente como mareada. Entonces dice, ¿será la presión? ¿Será la diabetes? ¿Qué le recomendamos? Tal vez en Difícil este saber caso un eso, poco ¿no? con este COVID-19 porque no está tan controlado, parece, ¿no? Claro. A ver, si es que está con la presión permanentemente alta, algo está fallando en el tratamiento, ¿no? O es un tratamiento insuficiente, o no se está tomando las tabletas como se debe, o tiene una mayor ingesta de sal. Entonces habría que revisar por qué el tratamiento de la hipertensión está siendo inefectivo, ¿ya? Por otro lado, el tratamiento de la diabetes
no solo depende de los medicamentos, sino de la ingesta, ¿ya? Entonces hay que ser bien riguroso en términos de respetar los horarios de comida y que no se pase de la cantidad de carbohidratos o de azúcares que las personas comen diariamente. Y ahí hay que determinar si es que efectivamente está haciendo una buena dieta, una dieta ordenada, qué pasa con el tratamiento. Si la persona, por ejemplo, están comiendo menos de lo recomendado y están con un tratamiento muy potente, entonces lo razonable es ajustar el tratamiento al nivel de ingesta. Em, Porque hay medicamentos que son bastante potentes y pueden bajar el azúcar de la sangre. Ahora, la recomendación en este caso sería revisar el tratamiento antihipertensivo, sin duda, el tratamiento para la presión, y lo otro es tomar, si es que se puede, el azúcar por lo menos 2 o 3 veces al día para identificar en qué momento le baja el azúcar a la persona. Si le baja antes o después de comer o en la noche y ajustar el tratamiento de la diabetes de acuerdo a los controles, ¿no? Súper. Doctor Cristina hace una pregunta bien interesante. Dice, mi hermano salió positivo para COVID, vive con mis dos papás que tienen 80 y 83. Hoy les van a hacer el examen a los papás. Si ellos salen negativos, ¿será recomendable que me traiga a mi hermano a la casa? Es una súper buena pregunta. A ver, yo creo que em, las personas que están de más, personas que tienen más riesgo de infectarse, em, porque por la edad, digamos, hay que tratar por todos los medios de evitar de que se acerquen a una persona que es positiva. Entonces, desde ese punto de vista, desde el momento que lo diagnosticaron como positivo, no debió haberse acercado a los papás, pero por ningún motivo, ¿ya? Entonces, si eso significa salir de la casa para protegerlo, yo estaría de acuerdo con esa medida, sin duda. El punto es que no vaya a contagiar al hermano también. Por lo tanto, si se va a vivir con el hermano, entonces también deben guardarse las precauciones para que no vaya a contagiar al hermano también. Y por lo tanto, medidas de aislamiento recomendadas, digamos, sobre todo si está positivo, ¿no? Así que, pero por supuesto, los adultos mayores son los más susceptibles, por lo tanto, ellos son los que uno más tiene que preocuparse de no contagiar, sin duda, ¿no? Hay que cuidarlos del doble, entonces. Absolutamente. Romina cuenta que ella es vegetariana, tiene resistencia a la insulina y quiere saber si necesita suplementarse con alguna vitamina o mineral para proteger su sistema inmune. ¿El tema de la alimentación aquí podría ser relevante en si tengo más probabilidades de contagiarme o no? No, en general las personas vegetarianas o veganas no se ha demostrado que tengan más riesgo de infectarse o no con el virus. Sin embargo, si es que hay una persona vegetariana estricta que come o que no come carne, es necesario suplementarla con fierro y con vitamina B12 para que no le dé anemia, ¿no? Derivada de la falta de ingesta de fierro elemental. Y eso lo conocen bien las personas vegetarianas y por lo tanto usualmente se colocan una inyección de vitamina B12 y están consumiendo fierro o polivitamínico, que es lo habitual. Si es que eso no es así, entonces hay que suplementarlo para mantener la salud en general, pero eso no quiere decir que tengan menos o más riesgo de infectarse por coronavirus, en realidad, ¿no? Eso. Súper. Paola en este momento nos cuenta que ella es asmática y tiene 25 años, lleva aproximadamente 4 a 5 años sin tener ninguna crisis y en este momento no está con un tratamiento por un problema de seguimiento con el centro de salud. Quiere saber si es que tiene más riesgo de contagio o en caso de contagiarse, cómo puede hacerlo porque tiene una guagua de 9 meses y todavía la está amamantando. Ok. Bueno, no sé si Paola se vacunó contra la influenza. Eso sería una excelente medida como para... eso es lo primero, digamos, ¿ah? Todo, sobre todo las personas asmáticas. Pero
el que no haya tenido crisis en 5 años es una muy buena noticia. Quiere decir que más bien su cuadro está controlado. Ahora, el hacerse sintomática del punto de vista respiratorio es más frecuente en los asmáticos en el periodo de invierno y cuando parten las infecciones virales. Por lo tanto, la vacunación contra la influenza es súper importante, ¿ya? Aún cuando esté lactando, eso no contraindicaría su vacunación. Y bueno, sería bueno a lo mejor que se contactara con su broncopulmonar respecto al control de su enfermedad, pero a mí no me parece que tenga más o menos riesgo de contagiarse, sobre todo si es que hace 5 años que tuvo la última crisis. Me parece que tiene que seguir las medidas de control habituales. ¿Mm? Eso. Súper. Ujú. Doctor Pascual pregunta si un funcionario de salud de 62 años con hipertensión arterial debiera estar trabajando presencialmente o debiera estar en su casa con teletrabajo. Depende de dónde trabaje. Depende de Dice dónde funcionario, trabaje. no dicen qué área. Claro, depende de la actividad que haga. ¿Ah? Por supuesto, si trabaja en atención de público, bueno, los funcionarios de salud somos los que estamos más expuestos a esto, ¿ya? Y depende de la actividad que tenga. Por supuesto, la actividad de los trabajadores de la salud se ha organizado en términos de no exponerlos tanto a las infecciones virales. Y se han organizado sistemas de turnos, por ejemplo, en los cuales un cierto número de trabajadores trabaja por una semana y luego se van para la casa y los otros siguen trabajando y así. Desafortunadamente la atención de salud en particular, no toda se puede hacer vía teletrabajo y es necesario que nosotros estemos presentes para trabajar por nuestros enfermos. Si es que es posible que el funcionario de la salud haga teletrabajo, perfecto, pero bajo muchas condiciones, dado que nuestra propia elección fue trabajar por la salud de nuestros propios eh, personas, digamos, se hace un poco difícil armar un sistema de teletrabajo. Y lo que es recomendado, sí, por supuesto, es tomar todas las medidas de precaución con los elementos de protección personal que sean pertinentes, digamos. Si trabaja en una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, eh, es necesario usar la indumentaria que es obligatoria para ver pacientes sospechosos o pacientes infectados con COVID. Si es que es un área de menor riesgo, se puede usar mascarilla y el lavado frecuente de manos. Pero sin duda el personal de salud va a estar necesariamente más expuesto. Ahora, es cierto también de que las autoridades de cada centro de salud pueden tomar la decisión de exponer menos a las personas que tienen más edad y por lo tanto decirles, mira, las personas más jóvenes van a estar esta semana y las siguientes personas van a estar trabajando después de, qué sé yo. O sea, se pueden gestionar ciertas decisiones como para exponer menos a los funcionarios de salud que tienen más riesgo. Pero el hecho de ser profesional de salud ya es un riesgo que uno tiene que asumir, ¿no? Porque para eso estudió, para eso está uno, ¿eh? Eso es lo bonito, ¿eh? Ahí está la vocación. Ujú, exactamente. Doctor Sebastián hace una pregunta súper interesante. Dice, tengo 32 años, hipertensión controlada por su médico, pero su pregunta es, ¿todos los pacientes con hipertensión necesariamente van a terminar en un estado crítico en caso de contagio? No, no. No, porque no depende solamente de la hipertensión. Depende de muchos otros factores. Por ejemplo, si hay una persona que es hipertensa y es además obesa con un índice de masa corporal sobre 30, si fuma frecuentemente, si no hace, si no tiene una actividad física regular, si tiene otras enfermedades crónicas, por supuesto que va a estar con más riesgo que una persona que tiene hábitos de vida saludable, que no fuma, que también puede ser hipertensa, pero que no tiene otros factores de riesgo. Es decir, la enfermedad, la gravedad de la enfermedad no solo se determina por la hipertensión, sino que se determina por una serie de otros factores que tienen que ver con esto, ¿no? Perfecto.
Súper. Seguimos con las preguntas que están llegando en Biopia. Quiere saber si es normal tener dificultades respiratorias si es que no ha salido durante más de un mes. Ella tiene un asma controlado. Nunca es normal tener dificultad respiratoria. Nunca es normal tener dificultad respiratoria. Si ella tiene dificultad respiratoria, hay que determinar la causa de la dificultad respiratoria. O sea, Así en el que, fondo la recomendación sería consultar, consultar con un especialista. por supuesto. O puede ser un médico general, no hay problema. Pero hay que saber bajo qué circunstancias tiene la dificultad, si es episódica, si es permanente, si se agrava cuando camina más o menos, si tiene dificultad respiratoria en reposo, en ejercicio, etcétera, etcétera. Hay que saber en qué consiste exactamente. ¿Mm? Eso. Perfecto. Doctor, retomando un poco el tema del personal de salud, Ujú. Paulina cuenta que ella es arsenalera, está operada de manga gástrica hace 3 años, Ya. tiene las defensas bajas y es asmática pero no crítica. ¿Qué posibilidades tengo de hacer enfermedad en forma grave? Pregunta. No sé por qué ella tiene las defensas bajas. Eh, las personas que tienen cirugía bariátrica no se afecta mayormente sus defensas, ¿no? Si es asmática, por supuesto, corresponde a un factor de riesgo. Ahora, su trabajo como arsenalera en pabellón la hace tener un poco más de riesgo de infectarse en pacientes que se vayan a operar y que puedan ser asintomáticos. Por lo tanto, las instituciones de salud estamos tomando todas las medidas necesarias como para asegurar de que el personal que trabaja en pabellón no se vea más expuesto y por lo tanto dotarlo de todos los elementos de protección personal que son necesarios en tal caso. Si ella es arsenalera, al igual que los cirujanos, tiene que contar con medidas de protección personal eh, extra habituales, digamos, además de las que se usan normalmente en pabellón, probablemente también. Y eso lo determina cada centro de salud, ¿no? Las enfermeras de pabellón, los jefes de pabellón o de anestesia están al tanto de ese riesgo, ¿no? Pero por el hecho de em, solamente tener una cirugía bariátrica, en realidad yo me alegro que haya tenido una cirugía bariátrica, porque la obesidad, de hecho, es un factor de riesgo. Si ella logró bajar de peso después de la cirugía, eso es muy bueno, digamos. Eso la hace menos susceptible, ¿no? Perfecto. Valeria pregunta si es que tengo hipertensión y no me he sentido bien los últimos días, ¿debería ir a controlarme con mi médico o mejor me quedo en la casa? Considerando que es población de riesgo. Sí, depende a qué llaman que se ha sentido mal, pero por supuesto que es mucho mejor consultar que no consultar, por supuesto, ¿ah? Ahora, si esas molestias se deben a la hipertensión o a otra cosa, eso también es que hay que tratar de determinar. Exacto. Perfecto. Doctor, hay unas preguntas que se están repitiendo muchísimo, todas relacionadas con diabetes, hipertensión. ¿Podemos aclarar un poco quiénes son los pacientes que tienen como un real mayor riesgo a contagiarse con COVID-19 y en caso de contagio, quiénes están como más complicados en el fondo y por qué? Los pacientes diabéticos que tienen un mal control metabólico, lejos están con más riesgo, ¿sí? Es mal control metabólico significa tener glicemias altas. ¿Cómo se define glicemias altas? Glicemias sobre 160 o 180 durante el día, ¿no? Y para eso hay que saber cómo anda la glicemia de uno y para eso es bastante útil el contar con un aparatito para medir la glicemia previo a las comidas en general, ¿ya? Los pacientes diabéticos que están mal controlados, ellos son más susceptibles de tener infecciones. Los pacientes hipertensos, en general, se ha visto que tienen más riesgo de evolucionar peor en caso de que se infecten. Y eso es porque los pacientes hipertensos, o sea, la hipertensión es una enfermedad que no es solamente un número que hay que controlar. Si uno tiene la presión arterial elevada y permanentemente elevada, eso puede tener consecuencias sobre el corazón, sobre el riñón, sobre el cerebro. Y esas consecuencias hacen de que las personas sean más susceptibles de evolucionar mal en caso de que se infecten por el virus. Por lo tanto, los pacientes hipertensos que no llevan su presión bien
o que están con la presión alta, también son sujetos de más riesgo. ¿Ah? Ese es el punto. ¿Ya? Perfecto, doctor. ¿Hay algo más que te parezca importante agregar antes de que cerremos, porque ya se nos está acabando el tiempo de esta transición? Sí, creo que por lo menos en nuestras clínicas hemos tenido la iniciativa y la suerte de contar con telemedicina, que es un instrumento súper valioso para muchos pacientes crónicos, ¿ah? Que no tienen la oportunidad de consultar o que es riesgoso que se muevan dentro de la ciudad en medio de una pandemia. Entonces, si es que la telemedicina es una muy buena oportunidad como para que los pacientes crónicos consulten con sus doctores vía internet y despejar las dudas, digamos, que podrían tener. ¿Ya? En estos tiempos creo que la comunicación vía internet es muy útil y si es que tienen la oportunidad de contactar con los doctores, sobre todo los doctores de medicina interna, eh, para el control de sus enfermedades, bienvenido sea, ¿ah? Porque la telemedicina probablemente llegó en estos periodos de pandemia, pero probablemente se va a quedar mucho tiempo acá. Muy probablemente los pacientes que no puedan consultar porque viven en zonas más alejadas del centro de salud, también lo van a poder hacer efectivamente. Así que creo que es una oportunidad que se está dando y que si es posible, que se aproveche, digamos, porque es una excelente solución para no arriesgarse a contagiarse. ¿No? Eso, Es un tremendo recurso el de la telemedicina. absolutamente. Entonces, doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por responder todas las dudas de nuestros pacientes. Encantado. Y bueno, como siempre, todos nuestros pacientes quedan muy invitados a revivir esta transmisión de Facebook Live a través de cualquiera de nuestros fanpages de Facebook de Empresas Más Médicas. No olviden que el próximo lunes nos vemos en una nueva transmisión de Facebook Live. Muchas gracias. Muchas gracias.